Primero, primero quiero saber cuántos de los que les encargué que investigaran de Trilce y que leyeran el Crátilo pudieron hacerlo. Si no, no pasa nada, no hay obligatoriedad para nada, pero ¿quién pudo? Magdalena, ¿pudiste? Luciano, Marichuy sí, Lourdes también, muy bien, Vania. Bien, porque va a ser muy importante tener como esta idea de lo que nos dijo Platón, bueno, de lo que escribió Platón y dijo Sócrates. Hay que tener siempre muy claro esto, que es un juego muy interesante, ¿eh? El hecho de que sea Platón el que dice lo que estaba hablando Sócrates. Ese ya es un primer juego de desplazamiento, ¿eh? Que ahora decimos, pues lo que pasa es que Sócrates no quería escribir, era un filósofo que le gustaba estar con la palabra viva y por eso Platón fue el que lo escribió, pero como esto es de hace tanto tiempo, somos muy soberbios al pensar que lo que decimos fue, ¿no? Y podría ser también, podría ser un juego de desplazamientos muy interesante. Como para que Platón pudiera decir lo que quería decir a través del maestro, o como que eran todas las enseñanzas del maestro y sus personajes son simbólicos, ¿sí? De hecho, en el Crátilo van a ver que uno de los personajes, su nombre, él termina diciendo, es que mi nombre en realidad no habla de mí. Y si está hablando del lenguaje, pues qué curioso, ¿verdad? Es muy interesante y seríamos como muy ingenuos y decimos, pues sí, Hermógenes, ahí estaba Hermógenes y él es el que estaba hablando de eso. Pues ¿por qué lo puso Platón a él, a Hermógenes, a decir que su nombre no hablaba de lo que él era? Porque es un símbolo. Así es que vamos pues, qué bueno que pudieron acercarse a estos documentos porque les va a dar más. Si alguien no lo hizo, siguen teniendo oportunidad de hacer. Vamos pues a compartir. Ahí voy. Nos vamos a ir rapidísimo por un repasito, pero rápido, de lo que fue la clase pasada, es decir, mayo, ¿no? Entonces nos vamos a ir rápido. Recuerden que si les aparece el menú del lado derecho, lo minimicen. Es que a mí me aparece del lado derecho, yo siempre lo minimizo y como pienso en ustedes, por eso diario les recuerdo. Pero vamos a ver rápidamente un poco lo que vimos. Estuvimos hablando del Crátilo, de cómo en el Crátilo se presentan como dos formas de hablar de los nombres. O sea, el pensar que los nombres vienen como desde un chip o el pensar que los nombres los damos arbitrariamente. Vimos pues entonces que Platón ya había tocado este tema, ¿no? El tema del lenguaje, que es un instrumento que pretende imitar la esencia de las cosas. Ojo, porque seguiremos con eso, que pretende imitar la esencia de las cosas, pero que termina tergiversando la realidad. Vamos a seguir con eso. Vimos pues que para Aristóteles el lenguaje empezó a ser más bien una cuestión social, nada alejado de lo que luego ha dicho Wittgenstein, ¿no? En los juegos del lenguaje. Estuvimos viendo el tratamiento de la atención pues del lenguaje de algunos grandes hombres como es Dante, que no solamente escribió la Divina Comedia, sino que también tiene precisamente una obra en donde él atiende el lenguaje y le da a una lengua que no era el latín, sino que era como el dialecto, le da la calidad de la lengua nacional, actualmente la lengua nacional, el italiano. Vimos pues entonces que estaba esta lengua, esta gran lengua que era el latín, por un lado, y luego la lengua de los hablantes, que eran los dialectos, que luego se han ido convirtiendo pues, ya en nuestros diferentes idiomas, ¿no?
Hasta aquí vimos que todavía no había una ciencia como tal, aunque ya se estuviera hablando del lenguaje, pero no había una ciencia como tal. Y es hasta Sir William Jones que empieza a darse la ciencia del lenguaje porque empiezan a investigar qué con las palabras. Fíjense qué interesante que los hombres siempre hemos estado como en esta búsqueda de esto que nos sirve para entender el mundo, el lenguaje, qué con el lenguaje. Entonces, pues ahí ya vimos cómo empiezan a surgir estos modelos científicos comparativos de las lenguas. Y vimos a los hermanos Grimm no como los que nos cuentan los cuentos de hadas, sino como los que a través de los cuentos de hadas se dieron a la tarea de investigar estas cosas que iban cambiando, porque obviamente en un lugar pequeño la lengua no cambia, la lengua cambia en la ciudad, porque en la ciudad empiezan a aparecer nuevas cosas, y al aparecer nuevas cosas hay que nombrarlas, y al nombrarlas empiezan a cambiar las cosas viejas, entonces la lengua está viva junto con nosotros y evoluciona, pero en las zonas pequeñitas y alejadas de la ciudad, la lengua se mantiene a veces como estaba durante muchos años, y entonces los hermanos Grimm fueron a que estas personas de medios rurales les contaran cuentos, porque lo que andaban era investigando el lenguaje, y por lo que terminan siendo recordados es por esta búsqueda y esta antología grandísima de cuentos de hadas. Y ahí vimos pues el árbol de las lenguas, ¿no? Vimos este comparativo, a mí estas tres palabras me dicen mucho de qué manera pudo haber habido una lengua madre, pudo haber habido, es uno de los grandes misterios de los que andamos en esto del lenguaje, pero aquí tenemos, por ejemplo, el parecido grande de Deus, Zeus, Dios. Y vimos un poquito de Saussure, Ferdinand de Saussure, no sé bien cómo se pronunciará, por ahí Magda, que sabe bien francés, a lo mejor luego nos dice. Vimos, él ya va a ser importante ahorita en el tema de hoy, porque ya él es el que empieza a armar una ciencia muy clara de lo que se tiene que estudiar. De hecho, esto lo estudiamos en letras, ¿no? A Ferdinand de Saussure lo estudiamos en letras con su libro Un curso de lingüística. Bien. Vimos, déjenme regresarme, porque esto también es importante, vimos que una cosa es estudiar la lengua en sincronía, es decir, en el momento que se está dando, y otra cosa es estudiar la lengua a través de sus cambios. Y bueno, este es el curso, el libro, Curso de Lingüística General. Fue admirado por muchos, criticado por otros. Y les dejé, ya saben, que fueran a ver qué es Trilce y en qué se relacionaba con lo que estamos viendo, y también los que pudieran leer el Crátilo de Platón o investigar si no lo querían leer todo, puede ser. Entonces, ante este pequeño recorrido, iremos a algo nuevo, pero vamos a ver si alguien tiene comentarios o preguntas sobre esta rápida panorámica de la clase pasada. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien investigó alguna otra cosa aparte de lo que les dejé? ¿Alguien se quedó con alguna idea rumiando en su cabecita? Como este es un taller para acercamiento, no se preocupen tampoco por quebrarse la cabeza. Aquello que no les lata, no lo sigan, ¿sí? Si de repente algún lingüista, su pensamiento es bastante complejo y les hace ruido, déjenlo, porque no se trata de eso, no estamos ahorita siendo especialistas, lo que estamos haciendo es acercándonos a todo lo que se ha pensado acerca de la lengua, el lenguaje, la palabra y los juegos del lenguaje. Entonces, por favor, nunca, si leyeron el Crátilo y le dijeron, la maestra ya no quiero que me esté dejando esto, pues no lo lean, no pasa nada. Ya vi riéndose a Luisa. ¿Comentarios? A ver, Luisa, activa tu micro. A ver. Ya te lo activé. Ya. Ya. Tienes toda la razón. Yo al principio, sobre todo cuando el Tractatus de este austriaco, cuyo nombre no logro pronunciar, yo dije, híjole, esto está muy peloncito, por no decir otra cosa. Mejor me voy a cambiar a otro taller, y luego dije, no, vamos, a ver, pon a trabajar tus células. Y
eso que nos encargaste la vez pasada y la antepasada, que escribiéramos algo sobre el lenguaje, cómo se comunicarían, etcétera, a mí me ayudó a entenderlo mejor. De hecho, pues hoy traje otro cuentito chiquito, y siento que voy captando tanto con lo que vamos avanzando, los ejemplos que vas dando, y el esfuerzo de escribir algo que se relacione con ese gran filósofo que fue este hombre austriaco, ¿no? No, yo estoy muy contenta. Qué bueno. Wittgenstein. ¿Cómo? Wittgenstein. La W, hazla como Wittgenstein. Wittgenstein, me suena virgen. Casi como, casi dile Wittgenstein. Ok. No te preocupes, el Tractatus ya ves que casi no lo entendieron ni sus maestros. Bien, a ver, Magdalena. Bueno, a mí el Crátilo me pareció pues hasta divertido, ¿no? Aunque bueno, es complicado, ya si te pones de verdad a ver, y sobre todo cuando hace referencia pues a todas las etimologías que uno no se las sabe, ¿no? Y que esta palabra, este nombre viene de esto y viene de esto y viene de esto. Pero lo que a mí me llamó la atención es que después estuve investigando algo y decía que muchos de las etimologías de las que habla ahí Platón no son ciertas. Eso me llamó mucho la atención. Es que se estaba burlando. Ah, con razón. Es que estaba como burlándose. Por eso dicen que a Sócrates no le gustaba la escritura, porque decía que no se podían transmitir ciertas, ¿cómo decirle? Ciertas intenciones, ¿sí? Había intenciones que no se podían transmitir con la escritura y que además, como luego ya no iba a estar el autor para aclararlas, podían suscitar malentendidos. Entonces, era una de las razones por las que hasta la fecha nos llega la teoría de que Sócrates era enemigo de la escritura y que por eso Platón fue el que escribió. Y en este caso era una como burla porque estaba dándote pues la historia de los nombres y tendría que alguien irse a investigar para detectar que estaba mintiendo. Entonces, tú te puedes quedar con la idea. No sé si vieron un video que subí a mi muro, que igual mejor no les digo nada. Lucero, mejor no les digo nada, ¿verdad? Y que lo vean. Ok, voy a dejar entre las tareas, el que ya lo haya visto bien, pero voy a dejar tareas, usé la palabra prohibida. Voy a dejar entre las consignas, que vean un video, le tienen que dar tiempo porque es larguito. ¿El de Mozart? El de Mozart, ajá. Pero hasta el final, ¿sale? Si alguien sabe de música y empieza a sentir, véalo hasta el final, ¿sale? Porque, verán por qué. Hasta el último minuto, aun cuando empiecen a salir los créditos, si todavía ven que le falta, hasta el final. Y es muy importante que hoy, precisamente hoy, nos demos cuenta de las dinámicas del lenguaje que estamos utilizando. O sea, de que no es solamente la palabra y lo que se dice, sino de que es cómo se dice y quién lo dice, ¿sale? ¿Cómo se dice, quién lo dice? Tiene que ver con nuestro tema, así es que se los dejaré, lo voy a anotar en las consignas. Dime, Lucía. A ver, yo solo quería agregar, porque a mí me encanta Sócrates, porque un poco a veces me siento como muy parecida a él. Me encanta caminar. Él caminaba y caminaba dando clases, o sea, daba clases y caminaba y caminaba y caminaba. Entonces, por eso, imagínate que estuvieras caminando y escribiendo, pues no es lo mismo. Entonces, yo creo que por eso no escribía. Yo digo, aparte que era flojito para escribir como yo, ¿verdad? Pero digo, yo creo que también cuesta trabajo. Y cuando tú caminas, no sé si les ha pasado, pero tiendes a estar moviendo tu cerebro, tus pensamientos. Te vienen cosas tan fabulosas que cuando llegas a tu casa ya no te acuerdas. Dices, ay, si yo había pensado algo tan chidísimo para escribir y ya no lo puedo escribir. ¿Por qué? Porque no sé qué tenga que ver ese ejercicio como de meditación, no sé. ¿eh?
Eso nomás quería. Y saludar a Muy bien, muy bien, porque les llamaban los peripatéticos, porque era como peri de perímetro, es que ellos se ponían alrededor a caminar y a pensar, porque ibas viendo también las cosas de diferente modo. Era un símbolo. Todo esto, todo en la cuestión del lenguaje y la comunicación, todo es un símbolo. Entonces, Marichuy, ¿querías decir algo? A ver, activa tu micro. Ya. Creo que antes estaba Magdalena, no sé si... Ah, Magda, ¿querías decir algo y luego Marichuy? Yo ya dije. Ok. Ahorita que hablas de que Hermógenes era algo inventado por Sócrates, me quedo sorprendida de todavía más de la grandeza, porque quiere decir que tenía que inventar un interlocutor a su nivel. O sea, imagínate qué maravilla poder confrontarte a ti mismo y crear un personaje que entable un diálogo no tan a tu medida, porque es una confrontación que se está haciendo con el otro, y a la hora que va siguiendo el diálogo, es como, la verdad es una maravilla, o sea, qué grande, ¿no? Porque cuando alguien es así de extraordinario, sabe que lo es, y no porque sea una pretensión personal, sino porque se mide con los otros. Es como el atleta que se retira porque ya no tiene contrincante. O sea, qué grandeza. Y la verdad yo estaba fascinada leyéndolo, porque luego me acordaba de Wittgenstein, de él, y decía, la verdad, el mundo de la ciencia es un mundo que está entrelazado, no hay una separación, hay una continuidad en la esencia del conocimiento. Cuando hablan acerca de que nombrar es una acción, y dice hablar es una acción que se refiere a las cosas, pero nombrarla es un instrumento. ¡Qué maravilla! O sea, lo lees y dices, wow, estos estaban conectados por un ombligo único, o sea, un ombligo intelectual maravilloso, qué bárbaro, y uno tan fácil que se le hace echar a perder el lenguaje. Es un crimen eso. Gracias. No, gracias a ti, Marichuy. Por eso, precisamente por eso estamos viendo, porque necesitamos cuidar mucho el lenguaje. Estamos pues en esto, en Tritemius ya saben qué es eso, talleres de escritura, de lectura, y cuál es nuestra materia prima, pues el lenguaje. Ya luego quisiera escuchar eso que dice Luisa, que trabajó, porque entre las consignas, para las que se están uniendo hoy, entre las consignas, cuando vemos algún tema, hay, digamos, hay instrucciones cortitas, hay que hacerlas cortitas para mejor acercarnos a la teoría, pero como de tratar nosotros de entenderlo a través de un texto. Entonces, la clase pasada se les había pedido que escribieran algo como o sea, cómo se comunicarían con un animal, o cómo dos animales se comunicarían entre ellos. Pero ¿para qué fue? Vieron que era imposible, ¿no? Porque habría que entrar a la vida del animal. Tuvieron acercamientos muy interesantes, pero lo único que tuvieron fueron acercamientos, porque es imposible realmente, como les decía también en la otra clase, el perro no tiene conciencia de miércoles. Si llega a visitar a la familia una X persona el miércoles, el perro de alguna manera no sabe que es miércoles, sabe que llega esa persona, pero la palabra miércoles es nuestra, ¿no? Entonces, fue un ejercicio muy interesante. Se generaron textos muy padres, pero vieron la dificultad en realidad de la imitación de otros lenguajes. Que en la escritura, por ejemplo, si tú vas a narrar una historia desde la voz de un niño,
obviamente tienes que meterte al mundo infantil, no podrías narrar la historia desde una voz adulta, tienes que comprender todo ese mundo infantil y si tú tienes 40 años y estás narrando desde la voz del niño, usa esas palabras que usaría el niño. Vamos pues, les daré luego otra oportunidad también para participar, pero vamos a lo que tengo para ustedes hoy, ¿sale? Bien, si en algún momento por el internet dejan de oírme, activen su micro y me dicen para repetir o dejar de hablar, ¿sale? O cualquier cosa, si no estoy compartiendo pantalla y juro que estoy compartiendo pantalla, pues activan su micro y me dicen, pues no, te estamos viendo a ti, no estamos viendo la pantalla. Aquí lo que tenemos pues es lo que nos recibe, es esta imagen donde están pues dos personas y ahí adentro está todo y nosotros, como ven, lo que necesitamos es, si fuéramos lectores de mentes, pues sería así directo, que parece ser que es una de esas capacidades que no hemos desarrollado, pero que la tenemos, y que cuando se estudia el lenguaje y vas a fondo, te das cuenta que podría ser que la tuviéramos, puesto que a veces estamos con personas y sentimos que nos leen la mente. No es que nos lean directamente la mente, es que hay muchas maneras de comunicar. Pero bueno, esta imagen a donde va es a que realmente no hemos llegado a esto. Estamos en otros, todavía en esto, ¿no? Estamos necesitando de nuestra palabra, de nuestra enunciación. Y esta clase la quiero dedicar a 3 ideas equivocadas acerca del lenguaje, porque lo padre es saber también eso que de repente estamos creyendo todos. ¿Por qué? Pues por los estudios, porque los estudios también llegan a un punto y pueden haber llegado a un punto en el que hay equivocación, ¿de acuerdo? La equivocación es la que de alguna manera sirve para luego ir en busca de la verdad. La ciencia así ha estado avanzando. La ciencia avanza a partir de que se cree en algo y luego se rectifica. Wittgenstein, que ya saben que es muy importante en este proceso de rectificación, porque él mismo rectifica. Allí no es que hayan rectificado un científico y luego otro científico, sino que él mismo rectificó. Por ahí alguien trae su micro activado. Si quieren ponerlos en silencio. Si no, yo también puedo ponerles. A ver, déjenme silenciar a todos. Ya. Bueno, entonces vamos a ver 3 ideas equivocadas, ¿sale? Ya silencié el mío. Pero no soy yo. Se escucha todavía un eco. Ay, mamá. Ya no le muevan, se supone que ya están todos silenciados. Bien, vamos a ver 3 ideas equivocadas acerca del lenguaje. Esto que vamos a ver, no se sientan mal si lo piensan, porque lo piensan inclusive grandes lingüistas, ¿sale? Pero estas son reflexiones ¿cómo son? Noticias de última hora, ¿sale? Así, es más, debí de haberle puesto aquí. Noticias de última hora. Esto lo están diciendo ya no en los lingüistas que fallecieron y que estudiamos. Esto lo están diciendo lingüistas vivos, eminentes, que están en la búsqueda, porque constantemente se está en la búsqueda. Así es que vamos a ello. La primera idea equivocada. El lenguaje se puede estudiar como cualquier otra cosa. Esa es nuestra primera idea equivocada. O sea que queremos estudiar, no sé, la tierra y que queremos estudiar, no sé, las células, queremos estudiar las plantas, queremos estudiar el agua y queremos estudiar el lenguaje. Y queremos ponerlo como en la misma línea. Entonces, esa es la primera idea súper equivocada. ¿Por qué? Porque el lenguaje no se puede estudiar como otra cosa, porque todo lo estudiamos con el lenguaje. Aunque sea, por ejemplo, la química, que tenemos fórmulas, pero es otro tipo de lenguaje. Entonces, vamos a ver. Esta es una pequeña reflexión. Vamos a ver la palabra agua, ¿sí? La palabra agua.
Pero ahora queremos estudiar el agua, ¿sale? Vamos a estudiar el agua. Entonces, pues para estudiar el agua, estudiamos su composición, su ebullición, su color, sus estados, ¿sí? Entonces ahora vamos a poner otra palabra, que pude haber puesto agua, pero quise poner acción porque me servía más para mis fines. Vamos a poner la palabra acción, ¿sí? Y vamos a estudiar la palabra acción como hubiéramos estudiado el agua como objeto, ¿sale? La palabra acción es un verbo. En el caso del agua, pues hubiera sido un sustantivo, ¿no? Pero la palabra acción es un verbo, ¿sí? Tiene 2 sílabas. Es una palabra aguda. Tiene acento escrito en la última sílaba tónica, ¿verdad? Vamos a tomar verbo, la palabra verbo. Verbo es la palabra que indica acción. Ups. Pero la mejor palabra para definir acción es acción, ¿no? Esta fue una jugarreta mental. No sé si quieren, porque tengo que detenerme aquí. Porque es una jugarreta mental. ¿Sí? Yo estoy estudiando la palabra y la estudio con elementos ya de la palabra acción. Esos ecos son de aquí. Es la hora que la gente sale a pasear a sus perros y yo trato de encerrarlos y tengo encerrados 2. Vamos a regresar para que lo vuelvan a ver, ¿sale? Para que lo vuelvan a ver. Voy a volverles a compartir porque yo sé que es una jugarreta. ¿Sí? Observen. El estudio, el de agua no lo observan porque el de agua es normal. Pero observen acción. Vamos a estudiar la palabra acción, la palabra. Entonces nos dicen que la palabra acción es un verbo. Pero ¿sí? no es un verbo, ¿no? La palabra acción no es un verbo. No es un verbo, pero la acción sí es un verbo. Ah. Pero la palabra acción ¿sí? no es un verbo. Ahí está el juego. La palabra acción no es un verbo, pero un verbo sí es una acción. Claro. Un verbo sí es una acción. Sí. O sea, si yo quiero estudiar un verbo, tengo que decir que es acción, un verbo es algo que estás haciendo. Por eso les dije que era un juego. Ya Magda lo empezaste a entender, el juego. Si yo quiero analizar un verbo, lo analizo a través de qué digo de un verbo. Es la palabra acción. La palabra. Si quieren, lo que se puede hacer para que tenga más lógica es cambiar la palabra verbo y le cambio todo. Pero vean la que sigue. Vean la que sigue. Sí les estoy compartiendo, ¿verdad? No. ¿No? No. A ver. Ya, ¿verdad? Ya les estoy compartiendo, ¿verdad? Cuando el objeto de estudio y el instrumento de estudio son el mismo, se pueden dar este tipo de cosas. Si el objeto es igual al instrumento, es como si estuviéramos buscando nuestro celular con la luz de nuestro celular. Así. Por eso se pueden dar estas cosas. Por eso, si yo pongo verbo y quiero analizar la palabra verbo y decir que es acción, termino diciendo que la mejor palabra sería acción. ¿Me explico? Vamos. Segunda idea equivocada. Ahorita volvemos. Si no les quedó claro volvemos. Segunda idea equivocada. El lenguaje fue inventado por los seres humanos para comunicarse. ¿Ustedes creen eso, no? ¿Sí creen eso, no? Sí.
Me encanta. ¿Alguien no cree que el lenguaje fue inventado para comunicarse? Hola, vengan, amigos, sentémonos a tratar de comunicarnos. Dijeron los que todavía no se comunicaban. ¿Me explico? O sea, voy a tener su cerebro así. Oigan, ahí somos los cavernícolas y todos, vengan, sentémonos, vamos a comunicarnos. Vamos a inventar el lenguaje para comunicarnos. Hay que inventar el lenguaje para comunicarnos. Sí, ¿verdad que pensamos que es así? Y piensen. No te va a ver, Luisa, actívalo. Ya te escuchas. Ya te escuchas, Luisa. ¿Ya? Ya. No, yo digo, nada más decía que después de como lo estás planteando, tú obviamente que no. Fue una trampita. No, pero sí se cree eso y se estudia eso. En primaria los libros de español dicen eso. Sí. Claro. Y órale, ¿sí les parece lógico eso de, vengan todos, vengan, vamos a comunicarnos? No. A ver, Fue algo innato, ¿no? Algo, o sea, era pues parte de la naturaleza. De alguna manera, para comunicarse tuvieron que empezar a decir sonidos e identificar las cosas por cómo se veían o cómo se sentían, ¿no? Entonces, entre las cosas que parecerían absurdas de las que dijo en el Crátilo Sócrates, como eso de la teoría naturalista, tiene sus bases en que tenemos algo que naturalmente nos hace comunicarnos. O sea, claro. es algo natural en nosotros. A ver, Patito, tienes tu mano levantada, adelante. te quiero ver, Patito. Ya se va a ver. Que te quieren ver, Patito, cuando hables. ¿No te oyes? No te oyes y no te ves. A ver. Pues es que tenía su mano levantada y ya no, pero no te escuchamos. ¿Alguien más quiere opinar de esto en lo que ella activa su micro? A ver, Luisa. Bueno, de lo que planteaste ahorita al inicio, obviamente hay una gran diferencia, bueno, no una gran diferencia, entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Son dos cosas. ¿A qué te estás refiriendo o a qué se estaban refiriendo los que estudiaron? Por supuesto que estamos hablando del lenguaje hablado. Si estamos hablando de cuando se inventó antes de la escritura, estaríamos hablando de eso que se da cuando queremos interactuar. Ya el escrito, miren, el escrito dice Margit Frank, una estudiosa, no sé si todavía estará con nosotros, porque ya estaba muy grande cuando yo la conocí. Margit Frank dice, la escritura es la tecnología del lenguaje. ¿Sí? Así como los celulares son tecnología, la escritura es tecnología. ¿De acuerdo? Pero antes está esa esencia humana. Bueno, vamos a seguir viendo porque tengo esta clase, sí les quiero hacer su cabeza como, pues sí quiero burlarme un poco. No, pero estos sí son ideas equivocadas, ¿eh? O sea, sí, los modernos lingüistas están en esto. Entonces, la segunda es que el lenguaje fue inventado por los seres humanos para comunicarse. Y así lo enseñan. Entonces, pues nos los imaginamos ahí sentaditos todos diciendo, vamos a comunicarnos. No, en realidad nos comunicamos porque tenemos lenguaje y tal vez en un principio fue un lenguaje muy primitivo, tal vez fue de señas, de ruidos, pero lo tenemos. Es decir, hay algo en el ser humano
que lo lleva a esa intención de comunicarse, como en todos los animales también tienen eso, ¿no? Los animales, entre ellos ya vemos los delfines que tienen sus ondas en el agua para comunicarse. Dice, ¿acaso inventamos los ojos para ver? Así de absurdo sería pensar que inventamos el lenguaje para comunicarnos. O sea, los ojos los inventamos para ver. Es porque tenemos lenguaje que nos comunicamos. La tercera idea equivocada. Ahorita volvemos, ¿eh? La tercera idea equivocada. Que la gente dice, el significado de, ¿no? Y ahí póngale lo que quieran. Entonces, el significado, pues, es un concepto, ¿no? Vamos a suponer el significado de, vimos a Saussure, el significado de árbol. Ah, pues el significado de árbol es es que le quiero decir planta, pero es más que planta, ¿no? Fíjense cómo estoy tratando de ver cuál es el significado de árbol. Tiene tronco, tiene raíces, crece muy alto. Fíjense lo que estoy teniendo que hacer para dar el significado de árbol. Así es que el significado es un concepto, pero bueno, y el concepto, la idea central de los lenguajes humanos es que significan cosas. Pero otra vez, vamos a ver, ¿qué es esto de significado? ¿Qué es el significado? ¿Qué es eso? Y este es otro juego. Vámonos, voy a poner mi plumita esta. Ya bien, aquí, estamos aquí. El significado es un concepto. Es más, ya aprendí cómo subrayar. El significado es un concepto. Y el concepto es una idea. Y la idea es un significado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? La maestra hoy se está burlando de nosotros. ¿Otra vez? ¿O lo cacharon? El significado, que resulta que eso es la base, que por eso al estudiar el lenguaje tenemos que estudiar los significados de las palabras, porque el significado de la palabra es el que a mí me hace ver algo, imaginar algo, o sea, entonces el significado, ¿qué es? Bueno, pues un concepto. ¿Por qué? Porque te vas hacia la idea de concepto. ¿Concepto qué es? Es una idea, está en el mundo de las ideas. ¿Y la idea qué? La idea, pues es un significado. ¿Qué cosas? Esto solo puede pasar con el lenguaje, ¿saben? Esto solo puede pasar con el lenguaje. Paola, ¿podrías poner por favor la diapositiva anterior un momento? ¿Sí? Ahorita voy, ¿eh? Sí, gracias. ¿Está? No, la anterior. ¿Está? La del tercer, ajá, sí. Ya, gracias. Si quieren pueden pedir también las de estas. No, ya es que les tomo una fotografía, ya lo hice, gracias. Esta es muy impresionante. Esta nos deja como, ¿cómo nos deja? ¿Cómo se quedaron con eso? Un poco como con lo de verbo acción, ¿no? Acción. Sigamos. ¿Qué hace diferente perro de porre? Tienen las mismas letras, ¿no? Tienen las mismas letras, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí puse las mismas letras. Sí, pero tenemos una idea de perro y de porre, ¿no? Claro, pero tiene las mismas letras. O sea que ni siquiera puede ser que sea porque tenga las mismas letras. Entonces podría ser el orden de las letras. A lo mejor, aunque si yo pongo café, puede significar un color o un cafecito.
Volvemos al contexto, volvemos a todo lo que hay alrededor, otra vez volvemos con Wittgenstein y los juegos del lenguaje, otra vez volvemos con que tenemos que estar conscientes del entorno, otra vez volvemos con que hay un montón de cosas alrededor que son las que dan vida al lenguaje. ¿Qué hay en la palabra perro que nos conecta con el perro? La relación entre las palabras y objetos realmente no es directa, ¿eh? ¿Ustedes creen que es directa? ¿Creen que es una relación directa perro con ese perrito? Que Es que hoy es un pensemos que sí es un perro, no como el día que les Es un enseñé. preconcepto, ¿no? Preconcepto, anda. Estás con la idea entonces de Platón acerca de que era algo que ya teníamos y que teníamos que activar, ¿sí? Porque tenía esa No, o idea. sea, me refiero a nosotros porque ya tenemos un preconcepto de lo que es un perro.